welcome to all of you. Julian, everybody, Bienvenidos a welcome, todos y cada my uno de visitors. ustedes, visitas, By the way, you're our bienvenidos. family. Julián, Diolita, bienvenidos y ahora todos son familia. Amen. All right. We don't have much time working with right now. No nos queda mucho tiempo, All right. So it's 12:26 now. son 12:26. Yeah, and I told you I wanted to start a study with you entitled Donald Trump Will Pass the National Sunday Law. Y yo, True or false? y yo les había mencionado que iba a ser un tema titulado Donald Trump es el que va a establecer la ley dominical, ¿verdadero o falso? So I told you right now, as I explained, there's a movement Y among también those les who expliqué que hay un believe in movimiento present truth. entre aquellos que creen en la verdad presente. Because you know that Donald Trump has been elected Porque ustedes saben que ahora President. Donald Trump fue elegido presidente, a second time. ¿sí? Por una segunda vez. And there's a lot of Adventist preachers right now. Y hay muchos predicadores adventistas ahora, And apparently this is now a movement that is everywhere in Advent. y aparentemente hay movimientos que aparecen en todo Este el mundo. movimiento. Este movimiento está en los círculos del adventismo ahora. I received calls El pastor ha different recibido llamados de diferentes lugares asking me if it is true that Donald Trump, President Donald-elect Trump, will pass National Sunday Law. preguntándole si es verdad que Donald Trump va a ser el que establezca la ley dominical. And there are people who are fearful right now Y hay gente que se muestra temerosa ahora mismo because they believe that Donald Trump porque with ellos the Pope creen que Donald Trump junto con el Papa will pass the National Sunday van Law. a ser los que establezcan la ley dominical. All right, so this study, Así que este estudio we're going to enter the study to see if that's true. vamos a entrar en este estudio para ver si es que esta información es verdad. What does prophecy teach in regards to the ¿Qué path of es lo que National Sunday Law? nos enseña la profecía en cuestión del establecimiento de la ley dominical? Does prophecy say it is a president that will pass the National Sunday Law? A ver si es que la profecía nos dice si es un presidente el que va a establecer la ley We want to dominical. find that out. ¿Y quieren averiguar eso? Yeah. All right, so let's have a word of prayer. Vamos a ponernos de rodillas para tener una palabra de oración. Our kind Father in heaven, Nuestro amable Padre que estás en el cielo, we just want to express how much we truly appreciate your mercies. queremos extender nuestra más grande gratitud por tus misericordias dadas, Señor. Thank you for the breath of life that each one of us in this room are breathing. Gracias te damos, Señor, por el aliento de vida que nos das a cada uno de nosotros en este nuevo día. Thank you for your protection over each one of us each day. Gracias por la protección que nos brindaste a cada uno en este día. We ask now as we open your sacred word Te pedimos, Señor, ahora que vamos a abrir tus palabras sagradas, that you'll purify our hearts from sin, que tú purifiques nuestro corazón del pecado, Señor, that you will enlighten us. y que de igual manera puedas iluminarnos. Help us to have a balanced understanding of your word. Ayúdanos a tener un correcto entendimiento equilibrado de tu palabra, Because only a correct teaching of your word can truly develop Christ-like characters. porque realmente una enseñanza correcta de tu palabra y un entendimiento claro puede desarrollar en nosotros la perfección de tu carácter. If we believe errors, Si creemos en errores, we will develop erroneous characters. vamos a desarrollar caracteres erróneos. We don't want that, Lord. Y no queremos eso, Señor, Because we know that false doctrine porque cannot stand the sabemos test. que doctrinas falsas van a estar delante como pruebas It cannot stand the test. y no podremos pasar la prueba. And if we have characters developed after error, then we cannot stand the test, Lord. Y si, Señor, desarrollamos caracteres erróneos, no vamos a poder pasar las pruebas. And so we want you to guide us. Así que queremos que tú seas nuestra guía. Help us not to take these things as trivial matters. Ayúdanos, Señor, a no tomar estas cosas y este asunto como cosas triviales. This is a salvific experience. Porque esto es una experiencia salvífica para nosotros. Help us to immerse ourselves in the truth of your word, Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos sumergirnos en tu verdad, based on the law and the testimony. basado en la ley y en el testimonio. In Jesus' name we pray. Oramos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. All right, so we're going to go to our screen. Muy bien, entonces vamos a ver en nuestra pantalla
President Donald Trump to enact the National Sunday Law. Y ahí dice, el presidente Donald Trump será el que promulgará la ley dominical, ¿verdad o True or falsedad? false? All right. Let's go to the introduction of our study. Vamos a la introducción del estudio. In Revelation 13, the prophet of Patmos was given a vision of two beasts. Dice en el libro de Apocalipsis capítulo 13, el profeta de Patmos tuvo una visión de dos bestias. The first of which he described La as primera que lo having describió 7 heads and 10 horns, la vio teniendo 7 cabezas y 10 cuernos. and the second as having 2 horns like a lamb. Y la segunda teniendo 2 cuernos, pero era como un cordero. These beasts spoken of in Bible prophecy are not literal, but represent political powers or kingdoms. Estas dos bestias que menciona la profecía bíblica no son literales, sino que representan poderes políticos o reinos. Change premises. Let's go first to Revelation. We don't have it here, but let's go over to the book of Vamos Revelation. al libro de Apocalipsis, hermanos. We're looking at Revelation, the 13th chapter. Let's go Vamos there, al please. capítulo 13 del libro de Apocalipsis. Returning to Revelation, the 13th chapter. ¿Ya estamos allí? Beginning at verse 1, Vamos a comenzar en el versículo 1. the Bible says, La Biblia nos dice, And I stood upon the sand of the sea, y me paré sobre la arena del mar, and saw beasts rise up out of the sea, y vi subir del mar una bestia, having 7 heads and 10 horns. que tenía 7 cuernos y 7 cabezas y 10 And cuernos, upon his horns 10 crowns, y sobre sus cuernos 10 coronas, and upon his heads the name of blasphemy. y sobre sus cabezas un nombre de So blasfemia. John see what? A beast, the Entonces first Juan beast. vio que una primera bestia, Coming up from where? que salía de dónde describe. All right. Let's go to verse 11 now. Vamos al versículo 11 ahora. Verse 11 says, Versículo 11 nos dice, And I beheld another beast coming up out of the earth, y después vi otra bestia que subía de la tierra, and he had 2 horns like a lamb, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, and he spake as a dragon. pero hablaba como un dragón. So notice that Entonces John quiero que noten que Juan saw 2 beasts, vio 2 bestias, one coming up from the una sea, que salía del mar and one coming up from where? y la otra que salía de dónde? De la tierra. Muy bien. Change. Go back. Let's now find out what a beast in Bible prophecy represents. Vamos a ver finalmente lo que en profecía representa una bestia. Many of you can say, yes, it represents a kingdom, but I want us to Muchos de look at the ustedes pueden evidence decirme, sí, representa un reino, pero quiero que veamos las evidencias and memorize the evidence. y memoricen las evidencias. Because anybody can say anything, Porque muchos pueden decir cualquier cosa, but we need evidence, pero biblical evidence. necesitamos evidencia bíblica So de we're lo que going to decimos. Daniel chapter Así que 7, vámonos al verses libro 2 de and 3. Daniel, capítulo 7, versículos 2 y And it 3. will tell us that Daniel had a dream of 4 beasts. Y allí nos dice que Daniel tenía un sueño, tuvo un sueño Or en el vision. cual vio 4 bestias. And he himself did not understand what he was seeing. Y él realmente no entendía lo que estaba mirando. And the Bible tells us that he went and asked the angel to Y explain to la him. Biblia nos describe que él fue y le preguntó a los ángeles para que le El ángel, explicasen el ángel, a el ángel. angel of prophecy. Watch this now. Bien. Verse 2 says, let's take it from verse 1. Versículo 1 dice, In the first year of Belshazzar, king of Babylon, en el primer año del rey Belsasar de Babilonia, Daniel had a dream and vision upon his head, upon his bed. tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza estando en su cama. Then he wrote the dream and told the sum of the matters. Luego escribió el sueño y relató la suma de Verse todos esos asuntos. Versículo 2. Daniel spake and said, Daniel habló y dijo, I saw in my vision by night, veía yo en mi visión de noche, and behold, the 4 winds of the heaven strove upon the great sea, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, and 4 great beasts came up from the sea, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. right? Now, Daniel didn't understand what he was seeing. Ahora, Daniel no entendía lo que estaba mirando. Then he asked the angel to Y explain. luego le pide al ángel que le explique. Verse 16 and 17, Versículo 16 y 17. the Bible says, La Biblia nos dice, I came
near unto one of them that stood by and asked him the truth of all this. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. So he told me Y me habló and made me to understand the interpretation of the matters. y me dio a conocer la interpretación de estos asuntos. So what the angel is giving Daniel now? Entonces, ¿qué le estaba dando el ángel a Daniel? In the La explicación. he's explaining to Daniel Le estaba explicando a what he's Daniel seen in his vision. lo que realmente significaba lo que él vio en su visión. Watch this now. Verse Mira, 17. versículo 17. These great beasts, said the angel, Estas 4 grandes bestias, dijo el ángel, are 4 kings which shall arise out of what? son 4 reyes que se levantarán ¿de dónde? En la tierra. Verse 23. Versículo 23. Thus he said, the 4th beast shall be the 4th kingdom Dijo upon así, earth, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, which shall be diverse from all kingdoms, en la cual será diferente de todos los otros reinos, and shall devour the whole earth, y devorará a toda la tierra, and shall tread it down, and break it in pieces. la hollará y la despedazará. So the Bible says that the La 4th Biblia beast está diciendo que is la what? cuarta The 4th bestia kingdom. es que So watch el this now. cuarto reino. So these 2 Entonces, beasts of Revelation 13, Acuérdense que hay 2 bestias que describe Apocalipsis those 2 13. beasts Estas 2 are bestias not physical or literal beasts, they are whatever beasts. no son bestias literales o físicas, son ¿qué tipo? Symbolic. Simbólicos. So they represent something. What they Entonces represent? representan algo. ¿Y qué cosa representan? Reinos, Reinos. kingdoms, countries. All right, Países. let's move on. Vamos a continuar. Where did John see the rise of the 2 beasts or the governments of Revelation 13? ¿Dónde Just vio discover. Juan el surgimiento de las 2 bestias o gobiernos que describe Apocalipsis 13? The Bible says that he La saw Biblia dice que one los from vio, the sea una del mar and one from y la the otra ¿de dónde? De la earth. tierra. Now, what does that signify? Ahora, ¿qué significa eso? Question: is sea and earth one and the same? ¿Mar y tierra es lo mismo? All right, watch this now. Miren, These 2 beasts came up in 2 different regions. estas 2 bestias se levantaron en 2 diferentes regiones. One rise from the Una sea se and levantó one en from el the mar earth. y la otra en la tierra. Change for me, sister. Watch this. We have already established that a beast in prophecy depicts a political power or a nation. Hemos establecido ya que una bestia en la profecía representa un poder político o una nación. Therefore, Revelation 13 reveals 2 powers which grew to prominence in the world. Por lo tanto, Apocalipsis 13 revela 2 poderes que llegaron a ser prominentes en el mundo. Children, pay attention. The government from the sea and the country from the earth, represented by the 2 beasts that had their commencement in distinct regions of the world. El gobierno del mar y el país de la tierra representados por las 2 bestias que tuvieron sus comienzos en distintas regiones del mundo. Now watch this now. This is important. Miren niños, One arises out of the sea and the other rises out of the ground or the earth. una surge del mar y la otra surge de la tierra, ¿sí? O del suelo. Change system. Revelation 13:1, we just read those, so we don't have to go back. Apocalipsis 13, versículo 1, ya acabamos de Beyond leer. it. All right, change for me. We have seen that the first and second beast of Revelation 13 come out of the sea and the earth. But what do the sea and the earth represent in Bible prophecy? Ya hemos visto que la primera y la segunda bestia de Apocalipsis 13 salen del mar y de la tierra. Pero la pregunta es, ¿qué representa el mar y la tierra en la profecía bíblica? Because for you to understand Porque para que nosotros podamos entender the prophecy of Revelation la 13, profecía que describe Apocalipsis 13, we need to understand what is the necesitamos signification entender of the realmente sea and the cuál earth. es el significado de la tierra y del mar. All right, Muy bien, let's go now. entonces vamos a él. Again. Number 1. Punto número 1. Waters or Dice, seas denote peoples, multitudes, nations, and tongues. aguas o mares representa pueblos, multitudes, naciones, lenguas o idiomas. This means that the first beast of Revelation 13 Esto significa que la primera bestia de Emerges Apocalipsis 13 in an sale area of the world densely populated.
o surge de un área en donde hay mucha población, with existing nations or the populated region of Europe. donde ya existían naciones existentes o la región poblada de Europa. Now watch this. When John saw this beast rising, Cuando Juan vio a esta bestia levantarse, question. pregunto, A beast, is that a religious power or a political power? ¿una bestia es poder religioso o poder político? This beast, Entonces, esta bestia, John says, it is both Juan está political and diciendo que era religious. ambos, How político do y we know that? religioso. ¿Y cómo sabemos eso? Because it says in verse 1 Que of en el Revelation versículo 13, 1 de Apocalipsis 13 that upon his heads dice que sobre sus cabezas were the names of blasphemy. estaba el nombre de blasfemia. Question, blasphemy, is it a Pregunto. political issue Ahora, or a la- religious issue? Blasfemia, ¿es un tema político o un tema religioso? Religious. So watch this now. So here we Entonces, have in miren, one aquí beast, tenemos que en una sola bestia there's a combination of hay religion una combinación de religión and state. y Estado. Are you following me? ¿Están conmigo? Now watch this now. So Entonces, John is seeing Juan está mirando that this power, que este poder, this government, este gobierno, which have a combination of religion el in it, cual tiene su combinación político y religioso, is rising from the sea. se está levantando del mar. We just established that Y sea acabamos de represents a establecer multitude que of mar people or nations. representa una zona muy poblada. There are actually different verses that explain to us what this means. Realmente hay muchos versículos que nos explican lo que esto significa. Let's go to Isaiah chapter 8, Vamos the al first one. primero, Isaías 8, versículos 7 y 8. Notice what the Bible says. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, hermanos. Are we together, brethren? ¿Estamos conectados, Are you hermanos? all falling asleep? ¿Eh? ¿O están ya cayéndose en sueño? No. Please stay with me. Quédense conectados, por Because favor. watch this. This is something that we Porque will have to, mire. the final generation will have to teach this. Esto es algo que la última generación debería enseñar. And if you don't understand it, Y si ustedes niños no entienden, and adults, y adultos if igual, you don't understand this, si no entendemos bien you esto, will not be a part of the loud cry usted movement. no puede ser parte del movimiento del fuerte clamor. Because this is the message. Porque este es el mensaje. We're not going to be talking about Jesus walk on water. That will be the message. No estamos hablando del mensaje cuando Jesús caminó sobre las aguas Or that he rode on donkey. o cuando entró al pueblo en un burrito. No, that's not going to be the message. Ese no será el mensaje. The last message El mensaje final is Revelation 13 será connected to Revelation Apocalipsis 14. 13 conectado con lo que dice en Apocalipsis 14. And even if you have a theory, E incluso si usted tiene el conocimiento en teoría, you need the evidence usted necesita la evidencia, biblically. Are you following? evidencia So watch this now. bíblica. So these are the verses explaining what water Entonces, symbolize. Let's look Estos at this. versículos nos muestran lo que realmente simbolizan. Now, brethren, listen. Ellen White says Hermanos, that miren, the Elena de White reason why nos the dice church entered into apostasy que la razón por la que la iglesia entró en apostasía when it comes to doctrine cuando llegaba al punto de is hablar de because they are doctrina tired es porque estaban cansados of repeated truths. de verdades repetitivas y verdades a And she medias. says they're always looking Y for ella dice something que new. siempre ellos estaban buscando algo nuevo. And that's why they start to invent Y es por eso que Doctrine. comenzaron a inventarse de la doctrina and start to produce problems in the church. y comenzaron a introducir problemas o dudas en la iglesia. And this type of teaching Y este tipo produced de a enseñanza shaking in the church. Produjo el primer zarandeo en la You iglesia. remember we learned, I showed you in Y some ahora previous hemos study, aprendido en that estudios the- previos the shaking commences with the introduction of false doctrine. que el zarandeo comienza cuando se introduce o se presenta falsas doctrinas. That's what started shaking. Y eso es lo que inició el zarandeo. And right now we are seeing Y the ahora mismo introduction estamos viendo of all types of different que se doctrines. So están we know we are in the presentando shaking period. diferentes temas falsos o doctrinas falsas y sabemos cómo va este zarandeo. So let's look at this, brethren. Brethren, Entonces listen, vamos these a ver things claramente estos confirm versículos. that the Seventh-day Adventist movement is really God's movement. Porque aquí confirma, con estos puntos, confirma que realmente el movimiento adventista es un movimiento verdadero. There's no other church on the planet No that hay otra understands these things. iglesia que entienda estos puntos. Not the Baptists, not the Catholics, No not the los Jehovah's católicos, no Nobody los else. testigos de Jehová, nadie más puede There's only one comprender people on the planet esto. Es that solamente can un prove grupo from the que Bible realmente puede mostrar la verdad de la Biblia. is the Adventist church. No other. Y ese grupo es de la iglesia adventista. And even Ningún otro. though the majority are in apostasy, Incluso la mayoría están en it apostasía. is still God's true Y remnant aún movement. Are you así following me? sigue siendo el movimiento remanente de Dios. So it is a glorious thing that we Entonces es una can cosa prove gloriosa que from the Bible. nosotros podamos probar de la Biblia.
the explanation of prophecy. la explicación de la You profecía. ask some pastor, who is the beast of Revelation 13? They Ustedes said han it is visto, a computer. pastores, ¿quién es la bestia de Apocalipsis 13? Y han dicho, It's a computer. es una computadora, es una But máquina. is that biblical? Pero al caso, ¿eso es bíblico? No. And that the mark of the beast is a chip that is Y put que la- under the skin. Y que la marca de la bestia es un chip que le vamos a poner bajo la piel. But does the Bible teach that? Pero eso es lo que la Biblia enseña. No, friend. No, amigos. The mark of the beast is La marca de connected la bestia está to a conectada decision. a una decisión. If the chip Si ese chip is the mark of the beast, es la marca de la bestia, they could force it on you without you deciding to receive it. podría obligarle a usted sí o no, o si recibe eso. But the mark of the beast is received based on a decision. Are you following me? Pero la marca de la bestia es la decisión que usted hizo al recibir o no. Because before you can receive the mark of the Porque beast, antes de que usted reciba una marca de la bestia, one have to worship the beast first. primero tendría que adorar a la bestia. So the criteria to receive the mark Porque el criterio, cuando vamos a recibir una is marca, to worship first. es primero adorar o That's why estar Revelation en chapter favor de 14, ese 9 sistema. says, if any man worship the beast and his image, Es por eso que en which book? Apocalypse 14, En Apocalipsis verse 9, 14, versículo 9 nos dice, si alguno adorare a la bestia y su imagen, y a su and imagen receive. y recibe, Notice what proceed receiving. Worship. noten lo que qué palabra precede a la adoración, No, al to receive. recibir Worship. adoración. Not only just that, No solamente eso, if the beast system is a false system, dice, si el sistema de esta bestia es un sistema falso, then the worship of the beast have to be a false worship. entonces la adoración a la bestia debería ser una adoración falsa. So you have to, in order to be qualified to receive the mark, you have to worship falsely. Watch, this Entonces, is important. para recibir la marca de la bestia, usted debería adorar falsamente. Are you following me? ¿Me entienden? Watch this now, watch this now. Miren So let's now entonces, go to the Bible to vamos a ir find out directo a la what Biblia does para this averiguar water symbolize. qué es lo que estas aguas So we're simbolizan. going to the book of Isaiah, the 8th Vamos chapter, al libro de the 7 Isaías, and del 8 verses. capítulo Notice 8, this. versículos 7 y 8. What book are we turning to? ¿A qué libro vamos, hermanos? Isaías 8, versículos 7 al 8. Notice what the Bible says, beginning at verse 7. Noten lo que la Biblia Now nos dice. therefore, behold, the Lord bringeth upon them the waters of the river, Por tanto, he aquí que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, strong and many. impetuosas y muchas. Notice now how God equate this water. Noten ahora cómo Dios califica estas aguas. Even the king of Assyria and all his glory, Dice, al rey de Asiria con todo su poder, and he shall come over all his channels and go over all his banks. el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. And he shall pass through Judah. Y pasando hasta Judá, He shall overflow and go over. dice, inundará y seguirá adelante. He shall reach even to the neck. Y llegará hasta el cuello. And the stretching out of his wings Y, shall exten- fill the breadth of the land. O Emmanuel. y extendiendo sus alas, llenará la anchura de la tierra, oh Emanuel. Watch this, watch this. A Mira. king rule over who? ¿Un rey gobierna sobre quién? Pueblo. Sobre su pueblo. And the Bible says Y la Biblia está that the king diciendo of Assyria que will el rey de overflow Asiria dice the banks like waters. inundará los canales o Como agua. el arroyo con agua, All with the multitude of his army. o como una multitud de su ejército. Notice now another text. Otro A sister texto. one. Isaiah the 17th Va. chapter. Notice this. Isaías, el capítulo 17. Vamos This a ver lo one mismo. now is going to be even much, you're going to see this is going to be much more evident. Y ustedes van a ver que aquí en este versículo nos muestra más evidencia. Verse 12 says, Versículo 12. woe to the multitude of many people, Ay de la multitud de muchos pueblos which dice, make noise like the noise of the seas. que hacen ruido como el estruendo de los mares. What is now? Miren, And the rushing of nations y del rugido de naciones that make a rushing like the rushing of mighty waters. que hacen alboroto como el bramido de muchas aguas. Verse 13. Versículo The 13. nation shall rush like the rushing of many waters. Los pueblos darán estrépito a manera de ruido
de muchas aguas. Have mercy. God comparing the nation to what? Many Dios está waters. comparando a la nación ¿con qué? Con muchas aguas. Watch this now. Miren, But God shall rebuke them, pero Dios los reprenderá and they shall flee far off, y huirán lejos, and shall be chased as the chaff of the mountains y serán ahuyentados como el tamo de los montes before the wind, delante del and like a viento, rolling thing before the whirlwind. y como el polvo delante de un torbellino. Let's now go to another sister text. Vamos a otro And this point. texto hermano bajo este mismo punto. We're going to Revelation, the 17th chapter, Vamos a the 15th verse. Apocalipsis 17, el versículo 15, hermano. Notice what it says now. So we Apocalipsis see 17, 15. both the Old and New Testament Entonces aquí describing estamos viendo what que water tanto el prophecy Antiguo symbolize. como el Nuevo Testamento nos describe o nos muestra qué simboliza las aguas. So the Bible says here in Entonces, la Revelation, Biblia the dice 17th en chapter, the Apocalipsis 15th verse. 17, And he versículo said unto 18. me, by the way, let's look at verse 1 Vamos a empezar desde el so you versículo get the 1 context. para que entendamos el contexto. And there came unto me one of the seven angels which had the vial, the seven vials, Dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas and talked with me, y habló conmigo, saying unto me, diciéndome, come hither, ven acá, and I will show thee the judgment of the great whore that sitteth upon many waters. y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas What aguas. is the woman sitting at? ¿En dónde está sentada la mujer? Many waters. No. We know that this woman is Y not sabemos literal, but que what's esta symbolic? mujer no es simbólica, sino No, it's literal. It's perdón, symbolic. no es literal, sino simbólica. So notice now, Entonces the noten angel ahora is now explaining to que John el what ángel water está symbolizes. explicando a Juan lo que el agua Verse simboliza. 15. Versículo 15. And he said unto me, Y me dijo, the waters which thou sighest where the whore sitteth las aguas que viste donde se sienta la ramera, are what? Peoples, dice, son pueblos, multitudes, multitudes, and nations, naciones, and what? ¿y qué dice? Languages. Y In other words, lenguas, a multitude of people En everywhere otras that speak palabras, different languages. áreas muy densamente pobladas que hablan question. diferentes idiomas. A multitude is poquito or Ahora, mucho. una multitud, ¿es poco o mucho? All right, so this beast, the first beast, Entonces, la came up primera from the bestia sea. que sale del In mar, other words, en it otras palabras, rises at the se- time when it came on the scene se está levantando cuando el tiempo que llega, in an area where there are a lot of nations. llega en donde hay un área densamente poblada, donde hay muchas naciones. Now watch this now. The Mira. second beast Ahora, la segunda bestia came on the scene llega a la escena almost 1,000 years after the rise of the first beast. Have mercy. casi 1,000 years, Uh-huh. 1000 años después del levantamiento de la primera bestia. When the first beast was going into captivity Cuando or la, into imprisonment, cuando la primera bestia estaba yendo en cautividad o a prisión, when it was about to lose its power, cuando estaba a punto de perder su that's poder, when John saw the second beast coming up from the earth. fue cuando This is Juan important. vio a la segunda bestia salir de la tierra. Esto es importante. Watch this now. Miren, The first beast, la primera bestia, which we know is the papacy, la cual sabemos que es el papado, came to power, political power, llegó a tener poder político in order to be the beast. para poder ser la bestia. Amen? You have to Yeah. receive political power. Tenía que tener poder político. Now, it existed before Ya existía in that antes. church, Sí, esa iglesia, esa iglesia ya existía antes, but it did not have political power. pero over the no world. tenía poder político So para it gobernar. existed as a church for Así que years. existía durante años como iglesia, But 538 AD, pero en el año 538, that's when it became a beast. ahí es cuando recibe poder político y se vuelve la bestia. A union of church and Ahora, state. entonces ya había esa unión de iglesia y Estado. That was the year that Y ese fue el Justinian, año en el que 538, Justiniano, based on history, 538, basado en historia, that Justinian declared the Pope as head of church and state. en el que Justiniano declaró al Papa como cabeza de iglesia y Estado. From that moment Y commences desde ese momento the inicia 1260-year prophecy. la profecía de las 1260 años. And Revelation says Y Apocalipsis nos that dice this beast would rise que esta in a bestia se populated area. levantaría en un lugar poblado. Daniel chapter 7, Daniel capítulo 7, verse 8, en el versículo 8, says nos dice that this little horn, which is the same as the que beast, este cuerno pequeño, el cual es el mismo sistema que la bestia, would rise among
the se 10 levantará horns. entre los 10 cuernos. The 10 horns that were in the head of the fourth beast. Acuérdense que los 10 cuernos estaban en la cabeza de la cuarta bestia. And the fourth beast represents the Roman Y Empire la cuarta bestia representa el imperio romano, that was divided into 10 separate el kingdoms. cual fue dividido en 10 reinos And the totalmente Bible said distintos. the little horn Y would la Biblia rise dice que el among them. cuerno pequeño se levantará entre ellos. Now, question: ¿Sí? the Pregunta, Roman government, ¿el gobierno romano was it a Middle East power or a European power? fue un poder del Medio Oeste o un poder europeo? So the beast would be a European Entonces, la power. Are you bestia following? Are you with me? era un poder europeo. So here we see Aquí that the estamos prophecy viendo being que la fulfilled, it profecía se rises está cumpliendo in the region of Europe. y se está cumpliendo mostrando que fue levantado en la región de Europa. But it changed. ¿Sí? Mientras que The second beast la segunda bestia came up from the earth. se está levantando de la tierra. So, all right. What does that symbolize? Ahora, ¿qué Change simboliza from the eso? system. The earth in prophecy, you want to come around, La tierra en profecía represents no, I can't read. Representa a place that is sparsely populated, or una spiritually, zona en donde escasamente hay población. symbolizing Eso that simboliza the beast, the second beast, que la segunda from the bestia earth would rise in a new area. que se levanta de la tierra se levantará en una nueva área, The western continent, el continente occidental, occupied by neither multitude of waters or nations. una zona previamente desocupada por multitud de aguas o naciones o pueblos. See, the only place in the world El único lugar en el mundo when the second beast rises en donde se levanta la segunda bestia that it could rise within a previous nation or multitude of people debería was ser un lugar en el donde the Western no había continent. muchas poblaciones o en el continente occidental. watch this. Miren, So here we see entonces aquí en la Based on diapositiva Revelation estamos 13. viendo, basado en Apocalipsis 13, this nation, the only nation la única nación that fulfilled this prophecy. que cumple estos requisitos United de la States of profecía es Estados Unidos de Norteamérica. And it rises exactly as the first beast was going into prison. Y se levanta exactamente cuando la primera bestia estaba yendo a prisión. So here we have that Entonces aquí tenemos the prophecy que la profecía cannot lie. no puede mentir And we are on the right track. y estamos en el camino correcto. Change from ¿Sí? Cámbialo, por favor. Note, the previous beast came up out of the sea, Dice esta nota, la primera bestia salió del mar, indicating its rise among the peoples and nations then recognized. indicándonos que su levantamiento fue en lugares poblados, ¿sí? Donde hay muchas While naciones o the lenguas. beast from the earth came up out of the earth. Mientras que la bestia que salía de la tierra surgió de la tierra. In 1798, En when the people's 1798, government went into captivity, cuando el gobierno Listen. papal entró en cautividad, its territory covered the main parts of Europe, Asia, su territorio cubría las mayores partes de Europa, lo que es Asia, and Africa. África. And the only place for the two-horned beast to develop would be the western continent. Y el único lugar para que la bestia de dos cuernos se desarrollara sería el continente occidental. Change from the system. Regarding this land, we find that the United States was the only independent nation then occupying territory where there had not been for ages a multitude of people and established countries. Con respecto a esta tierra, encontramos que los Estados Unidos era la única nación independiente que ocupaba entonces su territorio donde no había durante siglos una multitud de pueblos o países establecidos. All right, change from it quickly. Question 3. Pregunta What número is 3. John's description of the second beast? ¿Cuál es la descripción de Juan de la segunda bestia? Change. The Bible says in Revelation 13 La Biblia nos dice que en that the Apocalipsis 13 second beast or la government. segunda bestia es un gobierno. By the way, let's read the text first. Vamos a leer Chapter 13, primeramente el 11. texto. Right before, let's go there. Vamos, Notice the Apocalipsis 13, description. versículo 1. 13:1, 13:1. 13, verse 11. Ok. Apocalipsis 13, versículo 11, hermano. Brethren, this is important at this point. I want you to see Y this. este punto es importante porque quiero que ustedes vean con nosotros.
that the United States is truly that power. que Estados Unidos verdaderamente es ese poder. The Bible says in verse 11, La Biblia dice en And versículo I 11, beheld another beast coming up out of the earth. después vi otra bestia que subía de la tierra. Notice how John described the beast now. Noten cómo Juan And he had describe. two horns like a lamb, Dice, y tenía dos cuernos semejantes a un cordero, and he spake as a what? pero hablaba como dragón. So watch this now. Here we see Miren, entonces aquí estamos viendo this beast que esta bestia has two horns like a what? tenía dos cuernos como qué? Like a lamb. Yeah. The question, Un a lamb cordero. symbolizes who? ¿Un cordero a quién representa? Christ. A Cristo. But watch something now. Can Ahora you see in quiero the picture? mostrarles Can algo. you see in the ¿Pueden ver todo lo que está en la imagen de la diapositiva? Watch it. Sí. This beast, Este animal, esta it bestia, has two, he have crown and his head, and his horns. ¿tiene corona en sus cuernos? No, but this beast Pero la bestia de had arriba 10 horns and 10 what? tiene Crowns. 10 coronas. Question. A Sí. crown, what Ahora, does that represent? una corona que representa Royalty. o realeza. So watch this, watch this, watch it. Entonces, miren, Horns in prophecy los cuernos en profecía represent what? representaban qué? Government, Gobierno, but also represent pero churches. también iglesias. Are you following? Are ¿Sí? you following? ¿Están This conmigo? beast Entonces, esta bestia had two horns, tenía dos cuernos and they are separated. y los cuernos los tiene separados. Those two horns represent Esos dos cuernos representan the foundation of that country. los fundamentos o las bases de ese país. Republicanism and Republicanismo y Protestantism. protestantismo. Are you following? ¿Sí? Church and state, but separated. Iglesia y Estado, pero separados. As one is using the term used by Ellen White, churchcraft and statecraft. Así como Wandita hizo mención en lo que dice en la profecía y hermana Elena de White, separado de la Iglesia y del Estado. So watch this now. So here we see Miren, that, entonces aquí estamos viendo that this beast, que esta bestia it won't have a king or a queen. no tuvo ni tendrá un rey o una reina. This beast here, Esta bestia de Those aquí arriba, horns que ustedes ven estos 10 cuernos, representing the 10 division of pagan representan Rome, las 10 divisiones del Imperio Romano pagano. all had kings. Y todos esos reinos tenían reyes. But this one, when it came, Pero esta segunda bestia, would cuando have llegó no a la king escena, or queen no to tuvo govern. rey, ni reino, ni Why? reina en su gobierno. Because this ¿Por qué? government Porque este would be a gobierno government by the people. sería un gobierno para el pueblo. In other words, the En people otras palabras, el pueblo que manda. es el que manda. They choose their El pueblo political elige representative, a sus líderes políticos o a sus representantes políticos. and their watch this, and the representative of the people must make laws that lines up with their constitution. Y el representante del pueblo debe instituir leyes que estén a favor de su pueblo And in accordance with the constitution. y que vayan de acuerdo a sus fundamentos, a su constitución. So watch this. So the second beast, Entonces la segunda our bestia, government, hermanos, did not nuestro have gobierno crowns and its two horns no like the tenía leopard like corona beast. en sus cuernos, así como el leopardo de la bestia. Therefore, Por lo The tanto, beast or nation that it represents would have no kings or queens. Wow. la bestia o nación que representan no tendría reyes ni reinas. Now I showed you before Y el pastor les mostró antes what horn in prophecy Lo que symbolizes in terms of representa- political power. un cuerno en tema político. But let's go now to find out if it represents religious entity as well. Pero vamos a ver si es que también representa una entidad religiosa. So we're going to the book of Bueno. 2 Samuel 12:30. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 13. Ay, perdón, capítulo 12, versículo 30. Yeah. Notice how the Bible uses horns in reference to religious matters. Verse Noten 30. cómo la Biblia menciona a los cuernos en temas políticos. No, religious. Religioso, perdón. And he took their king's crown from off their head. We will get to that, but notice this text. Miren lo que dice en el texto, hermano. Because we ask the question, what a crown represent? It represent what? Kingship. Notice this. Porque va a representar lo que muestra este reinado. Sí, segunda de Samuel, capítulo 12, verso 20. And then we'll come down to different verses here. But notice now. Huh? Sí, 12:30. Sí. The Bible says, lea, Sí, oh, ¿qué tiene? Voy con voz alto. Quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas y fue puesta sobre la cabeza de David.
All right, so thank you. So the crown Gracias. represents what? Kingship, Entonces, royalty. las coronas That's what these representan texts are realeza. confirming. Y eso es lo que confirma estos textos. All right, but let's move on for a moment. Vamos a And we'll get to continuar. that other text. Come, change from me, sister. This nation has horns like a lamb. Esta nación tenía cuernos como los de un cordero, A dice. lamb is used Y in un Bible cordero prophecy se to utiliza represent en la Christ. profecía bíblica como Cristo. Therefore, Por lo tanto, this hermanos, nation would be a lamb-like or Christ-like in its principles Es- when it first appeared on the scene. esta nación sería como un cordero o como Cristo cuando aparece primera vez en escena. Hence, this power in its rise would have the characteristic of Christ the Lamb. Por lo tanto, este poder en su surgimiento tendrá la característica de Cristo. Amen. ¿Sí? John 1:29 and 36. Eso está en Move on. Juan capítulo 1, versículo 29 y luego 36. What are some of the characteristics of Jesus that would be noted in this beast or nation from the earth? Cuarta pregunta dice, ¿cuáles son algunos de los rasgos de carácter de Jesús que se notarían en esta bestia o nación de la tierra? Change. They are as follows. Notice. It is a freedom-loving Protestant nation where people are free to worship God according to their conscience. Es una nación protestante amante de la libertad donde la gente es libre de adorar a Dios según sus conciencias, Where religious freedom is granted to his people. en donde se concede esta libertad religiosa a su pueblo. Because Christ Porque gives acuérdense us que Cristo freedom nos of dio religion. libre albedrío o libertad de So the de nation have to expresión. be exactly like us in the Entonces, first la rise. nación tenía que ser exactamente así en su In his levantamiento, constitution. en or in su his principle. constitución o en sus principios. All right, watch this now. Let's go to the Bible quickly. Vamos a la Biblia. John chapter 8, 31 and Vamos a 32. Note Juan what the Bible says. capítulo 8, versículo 31. Sí, Juan 8, 31 And 32. y 32. The Bible says here, La Biblia nos dice, Then said Jesus to those Jews which believe on him, entonces dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, If ye continue in my word, si vosotros permanecéis en mi palabra, then ye are my what? seréis verdaderamente ¿qué? Disciples indeed. Well, Mis notice now. discípulos, pero noten lo que And dice. ye shall know the truth, Y conoceréis la verdad, and the truth shall make you what? y la verdad te hará ¿qué? Libre. So Christ gives what? Freedom. Entonces Cristo nos dio ¿qué? Libertad. Notice second Corinthians Noten chapter en el 3, libro de 17. Segunda de Corintios 3:17. The Bible says here in verse 17, La Biblia dice en el versículo Now the 17, Lord is that Spirit. porque el Señor es el Espíritu. Notice now, Noten lo and que dice, where the Spirit of the Lord is, there is what? y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Huh? That's right. So here we see that this Entonces aquí nation, estamos viendo que esta nación, just like Christ, would give his people, así como Cristo Freedom dio a of su religion. pueblo libertad religiosa, amen, ¿sí? change. The second point, Miren, segundo punto, there will be separation of church and habrá state. separación de iglesia y Estado. Remember in the book of Mark ¿Se chapter 12, acuerdan que en el libro de 14, Marcos capítulo 12, 14, that Jesus says, Jesús give dijo, to Caesar what is darle Caesar, al César lo que es del César and give to y God a what Dios is. lo que es de Dios? Don't unite them. No los unifiques. Question, Caesar represent Pregunta, what? ¿César representa qué? The state. And God Estado. represent what? ¿Y Dios representa qué? Religion. Religión. Christ says, give to Caesar what Cristo is, but dice, give to God darle what al is. César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Separados. Separation of church and state. Separación de iglesia y Estado. All right. ¿Sí? Please Mira. note that in Bible prophecy, Tenga en cuenta que en la profecía bíblica horns represent both political los and cuernos religious representan entities. ambas entidades, política y religiosa. 2 Samuel 22:3. Notice Está en this. 2 de Samuel capítulo 22:3. We're going to Samuel. Hmm? We're going to Samuel. Then I'm going to read it. Yeah. Vamos a 2 de Samuel capítulo 22:3. Verse 3. The Bible says here, La Biblia nos dice allí 22:3. the God of my rock, Dios es mi roca, in whom I will trust. en él confiaré. He is my shield
es mi escudo and the horn of my y salvation. el cuerno de mi salvación. What is that dealing with? ¿Con qué está Political hablando issue entonces? or religious issue? ¿Tema político o tema religioso? Religioso. So God used horn to represent Entonces what? Dios utiliza Salvation, también religion. cuerno como salvación, como religión. Then it says, Luego dice, the horn of my salvation, my high tower and my refuge. mi Savior. fortaleza alta y mi refugio, Thou savest me from violence. mi salvador, tú me libras de violencia. Psalm 18:2. Notice this. Vamos a Salmos 18 verse 2. 18:2. Are we there? ¿Estamos ya allí, hermanos? So the Bible says here La Biblia nos dice allí, in verse 2, en el versículo 2, the Lord is my rock Jehová es mi roca, and my fortress mi castillo, and my deliverer, mi libertador, my God, mi Dios, my strength, mi in fortaleza. whom I will trust, En él confiaré, my buckler mi escudo and the horn of my what? y el cuerno de mi salvación My high tower. y mi alto refugio. And then the rest of the verses here explain that horn also represents Y political luego power. los otros versículos que tenemos anotados allí muestra que cuerno también es usado en religión. But this beast had two horns Pero separated. estamos hablando de que esta bestia tiene dos cuernos separados. So it's separation of church and state. Entonces hay separación de iglesia Watch y it now. Estado. Change for me quickly, sister. I'm trying to wrap up here. Notice now the Dice, third point. The miren el lamb, tercer the punto. lamb horns represent Dice, innocency and gentleness. Los cuernos del cordero también representan inocencia y mansedumbre. Christ is peaceful and meek. Based on John Cristo 14, es 27. pacífico y manso, basado en Juan So that capítulo 14, nation cannot be 27. an aggressive nation Entonces, against the people. Esa nación no pudo haber sido una nación agresiva que Or esté en contra oppressive. del pueblo o una nación opresiva. Because just like Christ, when he came Porque on the scene así first, como he's going to Cristo be like cuando Christ llegó a la escena, esta bestia al llegar a la escena tenía que ser como in his Cristo, principles. en sus principios. Are you listening? ¿Están conmigo? So watch this now. Entonces, miren, Fitly representing the character of the United States of America when it first came to power in 1798. y representa adecuadamente el carácter de Estados Unidos de América cuando llegó al poder en 1798 It was to be a government of the people and for the people. y debía ser un gobierno para el pueblo y por el pueblo. Amen. Change Amen. quickly. What will the beast with lamb-like horns do? Pregunta 5. ¿Qué haría la bestia con cuernos de cordero? Revelation 11, Apocalipsis 11, 13, 11, sorry. Apocalipsis 13, 11, It hermano. says that the beast will Dice speak like a Que la dragon. bestia hablará como dragón. That's why it says, change from me, sister. The country with horns like a lamb will speak like a dragon. Dice, el país con cuernos de cordero hablará Question, como who does the dragón. dragon represent? Ahora, ¿a quién representa el dragón? The devil. Al diablo. So in other words, this En otras nation palabras, esta nación would be Christ-like for a time in his principles. será por un momento como Cristo en sus principios. Then it would change from a Pero Christ-like luego government cambiará su gobierno cristocéntrico to become a satanic or dragon-like government. a ser un gobierno dragonesco o satánico. Are you following me? In his ¿Están conmigo? principles. En sus principios. So notice now. So it says here, Entonces, America dice aquí, speaking as a dragon Estados Unidos hablando como un dragón indicates a change in his constitution. indica un cambio en su constitución. Watch this now. Miren, Which forbids the church to use, watch this now, the constitution forbids the church to use the state to impose its religious beliefs on the rest of the country. que prohíbe a la iglesia, noten que ahí dice clarito, que prohíbe a la iglesia usar el Estado para imponer sus creencias religiosas Are you following? Watch this now. Change for me. a otros por medio de la Please política. note the following points. Quiero que noten los siguientes puntos, hermanos. What does it mean to speak like a dragon? ¿Qué significa hablar como dragón? It says here to speak like a Dice dragon aquí, hablar como is dragón to bring great evil upon a person. es traer gran mal sobre una persona. Based on Daniel chapter Basado 9 en and Daniel 12, capítulo 9, Revelation 13, versículo 16 to 17. y Apocalipsis 13, 16. When you have time, read ¿Sí? those Cuando things. tengan tiempo, anoten estos versículos Sí, para sí. que los relean más luego. To ensure the death of anyone. Number 2 point. That should El punto número 2 dice, asegurar la muerte de todo
who disagrees or refuses to go along with his dogma through state laws. que decrete o se niegue a seguir sus dogmas mediante leyes o legislaciones. So to speak like a dragon Entonces, hablar como dragón is to bring persecution es traer by persecución state laws por leyes and to estatales enforce y es el a obligar preferred dogma or religion y es obligar a adorar un dogma o una religión upon the rest of the people. por sobre todas las personas. Notice this, gentlemen. ¿Sí? Quiero que Ellen White noten said- algo más. Let's just read this first. The founders of the nation, Dice, los fundadores de la nación, this is Ellen White speaking now. Now she's quoting also from the Constitution of the United States. esta es nuestra hermana Elena de White citando la Constitución de Estados Unidos de Norteamérica. So notice what it says. Noten The lo que dice. founders of the nation wisely sought to guard against the employment of secular power on the part of the church. Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil Watch this now. With its inevitable result in tolerance and persecution. con los consabidos e inevitables resultados, la intolerancia y la persecución. Notice this now. Miren lo que The dice. Constitution La Constitución provides that the Congress, the who? garantiza que el Congreso, ¿quién es? Why the Congress? Congreso. ¿Por qué el Congreso? Because they are the lawmakers. Porque They're the legislators. ellos son los que hacen las leyes. So the Constitution prohibits Entonces la Constitución Congress prohíbe que el shall make no Congreso law respecting an establishment of religion. prohíbe que el Congreso, dice, no legislará con respecto al establecimiento de una religión, ni prohibirá el libre ejercicio Do de you get ella. that? ¿Entienden Neither eso? ¿Cómo que prohibit dice? the Ni free exercise prohíbe thereof. el ejercicio de ella. Ahora, Ajá. so watch this. The government Entonces, is los prohibited to gobiernos come here and van close a- down this church. Los gobiernos van a prohibir reunirse en grupos de No, no. estudiar. Están To prohibidos close ahora, down the church. ¿sí? Cerrar las iglesias, de las iglesias. Are you following? Because religion is not a state issue. Porque la religión es un tema de Estado. Religion is a human right given by God to the human race. La religión es un derecho humano dado por Dios a la raza humana, Not given by the state to you. no dado por el Estado para usted. Are you following? Are you following? ¿Me But it siguen? says that Congress shall make no law respecting an establishment of religion or the prohibiting of the free exercise thereof. Pero ahí dice, la Constitución garantiza que el Congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejercicio de ella. And that no, notice this part now, and Noten that esta no parte principalmente. religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. Y que ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud para ninguna función o cargo público en los Estados For Unidos. example, Por ejemplo, you remember when Donald Trump was the president for 4 years? ¿se acuerdan que Donald Trump fue presidente antes por 4 In años? his presidency, En su he presidencia, removed what was put there by a man called Johnson, the Johnson Bill. él quitó algo de lo que había sido establecido por Johnson Bill. This Johnson, President. Sí, otro presidente. Este presidente, that law prohibits pastors from running for public office while they're pastors. esta ley prohibía que los pastores, No puede, they can't run to be for a public office. no pueden, los pastores no pueden ser, como quien dice, parte de un servicio público. They would have to step down from their position Tendrían que renunciar a su posición in primero order to run para as poder a ocupar politically un representative. puesto público. No, when Donald Trump removed that law, Cuando Donald Trump quitó esa ley, all the present true preachers, yes, he's uniting church and state. You todos remember los that? predicadores empezaron a decir, sí, está unificando iglesia y Estado. When Lyndon B. Johnson put that in, it was in like the 1960s. And one day saying, you heard us, she said, La esposa del pastor está diciendo cuando esta ley fue establecida por Johnson Bill fue en los 1960. it was unconstitutional what that president did. Y fue algo inconstitucional lo que ese presidente Because hizo. the Constitution here Porque says, la Constitución aquí está diciendo and that Congress shall make no law in respect to que religion, el Congreso no establecerá ninguna ley a favor de la religión, neither can they prohibit a person ni because tampoco of prohibir a your una religious persona conviction or not having religious conviction.
ni tampoco una persona dependiendo su convicción religiosa. or not, si no tiene. Are you following? ¿Están conmigo? So what Johnson did was unconstitutional. What Trump did was constitutional. Entonces, lo que Johnsonville en su tiempo hizo fue inconstitucional y lo que Donald Trump hizo es constitucional. All he did was remove it, going back to the Constitution. Todo lo que hizo fue quitar lo que estaba mal y poner lo que está en la Now Constitución. watch it. Telling you that he's not promoting Donald Trump. Ahora, don't quiero misread que what no I'm me saying. malinterpreten. No es que estoy apoyando a Donald Trump. I'm just telling you what the man did Solamente les estoy diciendo lo que este hombre and what hizo the other president did. y lo que el otro presidente hizo. Change quickly. Only in flagrant violation of these safeguards to the nation's liberty Solo en flagrante violación de estas garantías de la libertad de la can nación, any religious, not some, can any religious observance be enforced by civil authority. es como se puede imponer por la autoridad civil la observancia de cualquier deber religioso. The Constitution prohibits that. Y la Constitución prohíbe eso. The government Los gobiernos cannot do that while the no Constitution is there. pueden hacer eso mientras la Constitución esté legible. But the inconsistency of such action is greater than its action is no greater than is represented in the symbol. Pero la inconsecuencia de tal procedimiento no es mayor que lo representado por el símbolo. It is the beast with long-like horns in profession, pure and gentle and harmless, that speak as a dragon. Es la bestia con cuernos semejantes a los de un cordero que profesa ser pura y mansa e inofensiva, pero habla como dragón. We're going to leave off here now with the question. Change. ¿Sí? Y aquí les voy a Question dejar 6. con esta pregunta Next latente. week we'll continue. La siguiente semana continuaremos con ese estudio. Who did inspiration say will enforce the National Sunday law? The president or Congress? ¿Quién dijo la inspiración que hará cumplir la ley dominical nacional? ¿El presidente o el Congreso? All right. We're going to come back. We're going to see clearly Cuando from the Bible regresemos and la the semana prophecy siguiente lo veremos claramente de la that Biblia y el Espíritu not de one profecía, president in the United States can establish que the Sunday law. ningún presidente puede establecer la ley dominical Because en Estados the Unidos. president is not the Porque lawmaker. el presidente no es quien hace las leyes, It is the House of Congress. es el Congreso el que hace las leyes. Are you following me? Not only just that, No I will solamente show eso, you. I will show el you. pastor And the les Senate, which is a mostrará. part of the- I will also show you Ujú. that the movement Que to los enforce a movimientos Sunday law para establecer o imponer la ley dominical will not start from the top. no iniciarán desde arriba. Watch this. The representative of Congress will not be the one to start that process. Los representantes del Congreso no son los que iniciarán ese proceso. I'm going to show you from the Bible Le and from the le prophecy. voy a mostrar de la It Biblia y will del be Espíritu a de profecía grassroots movement que va a ser un movimiento, of laicos. un movimiento de laicos. It will be ordinary citizens of the United States that will demand of Congress to pass a Sunday law. It will be It will be the American people, the regular Ya, American ok. people, Serán especially the churches serán los propios pobladores miembros. de Estados Unidos o los miembros of the churches, de las iglesias, laicos, como los laicos, los that cuales will demand of Congress demandarán o pedirán al Congreso to establish a que se Sunday law. establezca una ley. And what will influence regular church members to demand a Sunday law? ¿Y qué es lo que influencia a los miembros regulares de pedir una ley dominical? The prophet says La profeta dice that the ministers of the churches que serán los ministros de la iglesia, will influence their members que serán los que influencien a sus miembros to ask Congress to pass a national Sunday law. para pedirle al Congreso que establezcan leyes que establezcan la ley dominical. Are you following me? And in order to keep their political offices, Y para poder mantener sus oficios políticos, the people will say, if you don't pass the law, we won't vote for you. la gente dirá, si no estableces la ley, no votaremos por ti. So in order to maintain their Entonces, para political mantener office, they're sus going to pass puestos the law políticos, establecerán esa ley in dominical favor of the laicos pidiendo la ley dominical. en favor a estos laicos que estaban requiriendo que se establezca So esa ley. watch this. So it won't be a Entonces, president. No va a ser un presidente It won't start from y no the va a top. It empezar starts from the desde arriba, bottom up. va a empezar desde abajo hacia arriba. That's why Donald Trump will never pass on the Es law. por He eso can't. que Donald Trump no va a establecer la ley dominical, He no can't do puede, it.
Él no puede It's hacerlo going to be the Congress. porque va a ser el Congreso. When we come back, I'm going to show you. Cuando regresemos les voy a mostrar. I have 12 statements from the prophet, El pastor tiene 12 citas de la profeta and there are plenty more. y hay muchos más. But I only put 12. Where the Pero prophet is solamente saying, utilizó Congress, 12 en las Congress, cuales el Congress, profeta, Congress, Congress. ¿sí? Eh, Congress, Congress. resalta y nombra más el Congreso. Not only just that, my wife No and I will solamente close with this eso, now. sino The que la esposa American del pastor government dice que el gobierno Has estadounidense 3 branches of government. tiene 3 ramas The government, en the su Supreme gobierno. Court, La Corte Suprema, the judicial, Judicial, executive, and legislative. sí, Judicial, judicial, ejecutiva y legislativo. the presidency, La presidencia, the House, the Congress, el Congreso and the Supreme Court. y la Corte Suprema. Why the founders put it that way? ¿Por qué los fundadores lo pusieron de ese modo? They did it for this one. Let me explain. Lo hicieron por esta razón que les voy a If the explicar. Congress Si el Congreso passes a law that is unconstitutional, establece una ley que no es constitucional, the Supreme Court can overthrow it. la Corte Suprema puede desechar. The founders put it there to balance the Entonces, government, so los they won't become fundadores dictators. pusieron eso para equilibrar y que no existiese la What- dictaduría. The president, Los presidentes, after the Congress pass a law, después de que el Congreso establezca una the ley, president have to sign to el it for it to. presidente tiene que firmar para darle poder. No, notice, he don't make the law, but he signed the law. Pero noten que él no crea la ley, él solo firma lo que está decretado. And if the president said this is unconstitutional, Y he si el vetoes presidente the law. dice esto es anticonstitucional, no firma eso. And if he doesn't feel it, it can't be law. Y si no lo firma, no se vuelve ley. And if the president signed it, Y si el presidente lo firma and the Supreme Court said it is y la unconstitutional, to Corte overturn it. Suprema dice esto está inconstitucional, ellos tienen el poder de desecharlo. So all 3 branches of government Entonces, estas 3 ramas de gobierno must be in union to establish for that law to deben happen. estar en unión para formar una ley. But that Poder law begins legislativo, with a grassroots ejecutivo movement. y judicial. Pero acuérdense que todo esto inicia desde el movimiento de laicos. Yeah. We're going to show you when I come back. Y el pastor les va a So mostrar. whether cómo lo Donald dice. Trump or any other president, Así que puede que sea Donald Trump o cualquier otro presidente, none of them will be able to pass it. y Like it'll be ninguno Congress. de estos presidentes será quien establezca la ley dominicana. And when the first under law, when they attempt to pass the first under law in America, Cuando in the 1800s, sucedió en la primera ley dominical en los 1800, it was not the presidency, no fue la that was trying to establish presidencia la que estableció la ley, it was Congress. fue el Congreso. And one person Y listening to the argument of A.T. Jones, una and others. persona, un miembro del Congreso, escuchando, Not one person extra. extra, yeah, ok, una persona afuera, una persona adicional, escuchó a representative of the Congress, argumentos que from de, A.T. Jones, de A.D. Jones, why passing us under law was unconstitutional. que explicaba que la ley que se estaba intentando pasar era anticonstitucional. Como 51% del Congreso Ujú. decidió ir en contra de esa ley. Y solo fue la diferencia. Por fue una Una persona, persona. por una sola persona. That voted against it, Y ese voto fue por una sola persona que fue en contra. and that's why it didn't pass. Y entonces por eso no se estableció. But notice where it started. Congress, Pero not no presidency. que inicia en el Congreso, más no la presidencia. All right. So just wanted to clarify that. When we Queríamos come back aclarar next week, eso. we will Y go into cuando that regresemos la part. semana siguiente aclararemos en base bíblica. Y un representante tenía que encomienda o algo Sí, así ajá, la encomienda. al Congreso. Exactly. So when they bring it, they have to vote on it. Entonces, cuando lleven esa encomienda, ahí votaban con ella. So they can vote against it or in favor of it. Entonces, sabiendo, podían votar a favor o en contra. Yeah. Pastor, el Congreso es como decir una Asamblea Nacional. Sí, 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 Vaya así aquí llama en Congreso. Ecuador. Ajá. Pasa que en Estados Unidos no apoyan ningún poder. Puede ser que haya más gente apoyando a un poder político. No entiendo, repite. O sea, en Venezuela la Asamblea Nacional apoya más que todo al gobierno de Maduro. Ajá. En Estados Unidos no es así. Entonces, Es dividido en dos partidos. Es En que, dos por eso, partidos. es que por eso tiene 3. Y realmente ahora hay más que apoyan, entre comillas, el gobierno de Trump.
Pero hay muchos que, aunque son del mismo partido, están en contra de él. ¿Entiendes? Sí. And a large majority, a great deal of congressmen are Jews. that Y la keep the mayoría Sabbath. de hombres que están en el Congreso son Bastante. judíos. Todos. A large majority. Sí, maybe la not ma- quite, but la a large mayoría. majority. That are judíos que guardan el sábado. Que son judíos que guardan el sábado. So let us, brethren, if we are teaching people that Donald Trump will pass us on the law, that will not happen. Si enseñamos a la gente que Donald Trump va a establecer la ley dominical, eso nunca va a pasar. And when it don't happen, Y si no sucede, y all cuando no who have suceda, their faith that is going to happen, todo aquel que tuvo la fe en que iba a suceder, when it don't happen, cuando no suceda, you know what happened? ¿saben qué va a Many suceder? people apostatize. Mucha gente va a apostatar. In 2016, En el 2016, many were saying Donald Trump is going to pass us on the law. muchos decían Donald Trump va a establecer la ley dominical. I remember some people came El to pastor Pasuki. se acuerda que llegaron mucha Adventists, gente a la Adventists. iglesia de Puzuki que eran adventistas. When it didn't happen, Y cuando no sucedió, they said the Bible is garbage. ellos dijeron la Biblia enseña I don't basura. believe in the Bible anymore. Ya no creo lo que dice They la Biblia. left the church. Dejaron abandonar. Ellen White says Elena de White dice this will que produce eso es lo que va a apostasy producir la apostasía. because it didn't happen. We Porque mustn't no do that. sucedió y nosotros no debemos enseñar de esa That's why we forma. have to teach a prophecy Por eso correctly. debemos de enseñar la profecía de manera correcta. Because if you don't teach it right, Porque si no enseñamos bien, otra chasco. Y muchas veces cuando pase chasco, hay apostasía también. Nosotros no queremos ser las personas que influencian a las personas apostatar. de la iglesia. No, we don't want to do that. no queremos hacer eso. And that's why because I said people calling me, asking me about it, said, no, this is dangerous. Y yo digo esto porque mucha gente le ha llamado al Orlando, pastor y preguntándole si va a pasar esto y el pastor ha dicho no, porque eso es peligroso, es una falsa enseñanza. That's not what inspiration Y teaches. eso no es lo que la inspiración nos enseña. Vamos a hacer la oración. Pues vamos a cerrar con una oración, ¿ok? Querido buen Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, gracias te damos por una explicación clara de la profecía, Señor. Te queremos pedir, Padre, que nuestra mente sea iluminada, amplía nuestra capacidad intelectual, Señor, para entender estos temas, porque son confusos y mucha gente está mal interpretando la verdad. Te pedimos, Señor, que podamos ser nosotros primero, aprender correctamente para poder ser portavoces de la verdad y que la gente pueda abrir sus ojos y entender la situación real en la cual estamos inmiscuidos en estos tiempos. Te pedimos, Señor, que pues nos ayudes a guardar la reverencia en el resto del sábado, porque tus horas aún son sagradas, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe en todo momento y que nuestros pensamientos estén centrados en ti, no solo hoy, Señor, sino cada momento de nuestras vidas para hallar victoria cada acechanza del enemigo, Señor. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros. Bendice los diezmos y ofrendas que han sido entregados, Señor, para que sean para el avance de tu obra. Y purifica nuestro corazón, Señor, y gracias también te damos, porque tú nos abres el entendimiento para entender realmente cómo debemos entregar todo lo que no es nuestro, Señor. Queremos pedirte también por la protección de tus santos ángeles con nuestro hermano Humberto, Señor. Llévalo, tráelo con bien. Mueve el corazón de sus familiares, Señor, para que sean receptivos a tu palabra y puedan enamorarse también de ti, conocerte más y seguirte, Señor. Amén. Sí, más que todo por amor, para que esa obediencia nazca del corazón, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.